Bienvenidos al inicio del curso La investigación preparatoria en el proceso penal. En esta ocasión, saludamos a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, la doctora Elsa Victoria Perata Argomedo. De igual manera, hacemos extensivo el saludo a los señores fiscales superiores y a nuestro ponente invitado, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Carrasco Campos, y demás señores fiscales provinciales, así como también a todos los dignos asistentes. Seguidamente, tendremos la presentación e inauguración del curso La investigación preparatoria en el proceso penal, así como las palabras de bienvenida a nuestro ponente invitado, a cargo del doctor Marco Antonio Carrasco Campos, coordinador académico del Distrito Fiscal de Lima Norte. Buenas tardes, doctora Elsa Perata Argomedo, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, señores fiscales superiores, señor doctor Rurik Medina Tapia, juez superior de Lima Norte, ponente invitado el día de hoy, señores fiscales provinciales, compañeros del Ministerio Público de Lima Norte y público en general. Para mí es un honor el día de hoy dirigirme a ustedes para dar inicio con el curso, nuestro segundo curso que tenemos de acuerdo a nuestra programación, la investigación preparatoria en el proceso penal. Un trabajo coordinado con la Fiscalía, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, la Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales, la coordinación académica, con el único propósito de mantenernos actualizados en el conocimiento jurídico, en la expertise, en este nuevo modelo procesal penal. El día de hoy vamos a iniciar nuestro curso con la presencia de un magistrado de trayectoria reconocida, que formó parte también del Ministerio Público en alguna oportunidad, el doctor Rurik Medina Tapia, conocedores de su trayectoria, y vaya el agradecimiento a usted, doctor Medina, por darnos el honor de estar presente el día de hoy, que organiza el Distrito Fiscal de Lima Norte. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, por su interés, y nuevamente reiterarle las gracias al doctor Medina. En este mes vamos a llevar a cabo diversas ponencias, así que ustedes tienen ya la programación y les pido su puntualidad, su asistencia y también que participen con las preguntas correspondientes. Muchas gracias a todos, muy amable. Hasta pronto. Antes de iniciar con la primera ponencia del curso, brindaré algunas recomendaciones para garantizar la realización del presente evento. Solicitamos mantener sus micrófonos apagados durante la presentación de nuestro ponente. Las preguntas acerca de la ponencia pueden ser enviadas al chat del Google Meet en cualquier momento de la exposición. Sin embargo, estas serán resueltas durante la ronda de preguntas, la cual se realizará al final de la presentación de nuestro invitado. En caso se desee realizar la consulta verbalmente, pueden enviar su nombre y cargo al chat del Google Meet para poder anunciarlos y llevar el orden de sus intervenciones. De igual manera, las dudas serán resueltas durante la ronda de preguntas. Finalmente, les recordamos que la asistencia se tomará durante el evento por medio de una aplicación. Por ello, se les recomienda no registrar su asistencia en el chat de la sala. Muchas gracias. Dicho esto, iniciamos con la primera ponencia del curso. El día de hoy, como primera ponencia del curso La investigación preparatoria en el proceso penal, tenemos la conferencia La fase preparatoria en el proceso penal desde la óptica judicial, a cargo del doctor Rurik Medina Tapia, quien es juez superior de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, magíster en Derecho con estudios de doctorado en Derecho, autor de diversos artículos en materia jurídica relacionados con el derecho penal y procesal penal. Se desempeñó como docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Fue profesor en cursos de actualización realizados por la Universidad Ricardo Palma. Con ustedes, el doctor Rurik Medina Tapia. Bienvenido, doctor Medina.
Bien, primero dar mi agradecimiento a la amable invitación que tuvo el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales, el doctor Marco Antonio Carrasco, y saludar también y agradecer esta deferencia a la señora fiscal Elsa Perata Argomedo, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte. Saludo también a todos los fiscales de las diversas instancias que están en la sala de esta reunión, al personal de asistentes de función fiscal y administrativos que también están enlazados, tengo entendido, a este curso de capacitación. Se me ha encomendado el tema a tratar el día de hoy, la fase preparatoria, desde una perspectiva judicial. Entonces, como ustedes han escuchado, actualmente me desempeño yo como magistrado en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, y obviamente esto me genera un primer, no inconveniente, sino más bien un primer compromiso, ¿no? Porque algunos criterios, algunas consideraciones que pudieran plasmar en esta reunión, obviamente pudiera entenderse que se trataría o pudieran conflictuar más adelante con algún pronunciamiento ya en un caso concreto. Entonces voy a tratar de ceñirme estrictamente a lo académico, y como este tema tiene como un añadido o como un indicador de que la fase preparatoria vamos a visualizarlo o comentarlo desde la perspectiva judicial, lo que sí he creído pertinente y quizá más útil para un tema de entendimiento del tema, porque todos nosotros, estoy seguro, manejamos ya el tratamiento normativo de la fase preparatoria, el modelo procesal peruano. Conocemos también con bastante detalle a las instituciones que están plasmadas en el código en esta etapa, ¿no? Que es la etapa de animación preparatoria. Y por tanto, voy a procurar no abundar en ello para no cansarlos, y más bien algunas instituciones los abordaré desde ya criterios jurisprudenciales. Mencionaré en el desarrollo de esta exposición que me gustaría incluso que sea enriquecedora con las preguntas que ustedes estoy seguramente van a formular, y entonces los comentarios de las ejecutorias que voy a realizar estoy seguro que van a ser incluso mucho más ilustrativas que tratar el tema desde un punto estrictamente doctrinario, ¿no? Dogmático o académico. Dicho esto, entonces voy a comenzar señalando lo siguiente, ¿no? Sabemos todos nosotros que el proceso penal, de acuerdo al modelo que está plasmado en el Código del Procesal Penal del año 2004, divide en 3 etapas el proceso. La etapa preparatoria, la segunda es la etapa intermedia y la tercera etapa es la etapa de juzgamiento. Y es precisamente la primera etapa en la que me va a corresponder comentar el día de hoy. La etapa preparatoria, como todos ustedes saben, está desarrollado a partir del artículo 321 del Código Procesal Penal, que comprende todo el proceso común, y de acuerdo a lo que está explicado normativamente y también ya desarrollado jurisprudencialmente, se distinguen dos fases, ¿no? Podríamos llamarlo. Uno le dicen subetapas, otro le dicen fases, otro le denominan estadios de esta etapa preparatoria. Entonces, la primera fase es la etapa de diligencias preliminares, los actos urgentes que realiza el representante del Ministerio Público cuando toma noticia de un evento de contenido punible o probablemente que tenga un contenido ilícito. Y después de ello ya si decide, después de esta primera sospecha inicial que le permitió disponer la apertura de diligencias preliminares, ya con un trabajo más elaborado y luego de obtener los elementos de convicción necesarios,
si decide hacerlo, va a formalizar el proceso emitiendo la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Entonces, esta es la etapa que voy a comentar el día de hoy. Y entonces, lo primero la primera característica, se podría decir, de la etapa preparatoria es que la dirección del mismo, el señorío de la realización de esta etapa, de la concretización de esta etapa para reunir los elementos de comisión necesarios, está en la zona del fiscal. Es el fiscal, en su condición de representante del Ministerio Público, que por mandato constitucional se encarga de realizar las pesquisas iniciales, encargarse de la investigación, luego de establecer la metodología que va a seguir según el caso que es puesto a su conocimiento, sea por denuncia aparte o incluso puede iniciarlo oficiosamente. Pero lo interesante aquí, como bien sabemos, es que el señorío, el monopolio de esta investigación, de acuerdo a la estructura del modelo procesal de nuestro código adjetivo, está en el representante del Ministerio Público, es decir, en el fiscal. Y entonces, si esto es así, nos preguntamos cómo es que tendríamos que comentar esta etapa desde una perspectiva judicial. Si justamente es el fiscal el encargado de dirigir esta investigación después de diseñar la estrategia a seguir para cumplir con el propósito que está señalado en el 321, cuando dice que la investigación preparatoria tiene por finalidad, ¿no?, reunir elementos de convicción de cargo y descargo que permitan al fiscal decidir si formula acusación o no, ¿no? El código tiene, a través de las diversas disposiciones que están establecidas en el mismo, una serie de instituciones y mecanismos que concede a las partes para peticionar la intervención del juez en la investigación preparatoria. Entonces, es el juez de la investigación preparatoria que va a intervenir a petición de parte para efectuar una suerte de control del accionar fiscal. Verificar si efectivamente, tal como están peticionando cualquiera de los sujetos procesales intervinientes, se ha producido alguna restricción, alguna vulneración o alguna limitación al ejercicio pleno de los derechos que tienen todos los sujetos de actuar activamente, de participar sin cortapisa alguna en el desarrollo del proceso. Es decir, que no se patentice, eso es lo que tiene que verificar el juez de la investigación preparatoria, no se patentice los actos vulneratorios que los sujetos procesales denuncian cuando acuden o cuando deciden acudir ante el órgano jurisdiccional. Y la intervención del juez de la investigación preparatoria no se plasma únicamente en verificar estas posibles y eventuales vulneraciones o limitaciones a los derechos de las partes, sino también que en el artículo 323 se establece ya cuáles son específicamente las funciones que cumple o que tiene el juez de la investigación preparatoria en esta etapa de la investigación preparatoria. Entre ellas, por ejemplo, nos dice de que tiene que pronunciarse sobre las excepciones que prueban por haber las partes. Una excepción de improcedencia de acción, una excepción de prescripción, una cuestión previa, una cuestión, de repente una excepción de cosa juzgada, en fin. Puede intervenir también el juez de la investigación preparatoria para autorizar la constitución de las partes en el proceso. Por ejemplo, cuando se peticiona la incorporación del agraviado en su calidad o en su condición de actor civil, o cuando el Ministerio Público peticiona que se incorpore como tercero civil a quien resulte responsable, conjuntamente con el imputado, en la vertiente civil del evento, que es materia de proceso. Entonces, podemos advertir
que la intervención del juez de la investigación preparatoria, ¿no?, que es denominado también doctrinariamente e incluso jurisprudencialmente como un juez de garantías, se va a circunscribir no únicamente a controlar el accionar fiscal y tutelar algunos derechos que los sujetos procesales denuncian se les está menoscabando, restringiendo, sino también va a posibilitar que la constitución de vida de las partes y en buena cuenta, ¿no?, el proceso penal se desenvuelva y se establezca mecanismos de saneamiento que finalmente van a permitir que superada la etapa de inferencia preparatoria y superada también las etapas subsiguientes, en este caso la intermedia, se arribe al estadio en que el juzgamiento de la persona sometida a proceso llegue establecido con una relación jurídicamente procesal y jurídicamente válida, que se sanee el proceso y finalmente pueda arribarse a la etapa de juzgamiento únicamente con aquellas causas o aquellos hechos que merezcan realmente someterlas a un juicio público, oral y público. Intervención, o en qué consiste la intervención del órgano jurisdiccional para efectuar o realizar un debido saneamiento de la etapa de investigación preparatoria y verificar también si efectivamente se ha producido alguna limitación o vulneración de algún derecho de los sujetos procesales que intervienen distintamente en el proceso. Como habíamos indicado ya en el artículo 321, se dice cuál es el objeto de la investigación preparatoria. Por ejemplo, cuando dice que esta fase tiene por objeto o por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa. Esto es importante, ¿por qué? Porque las diligencias preliminares sabemos bien que son iniciadas o el fiscal decide realizar diligencias preliminares cuando tiene se podría decir, una sospecha incipiente, una sospecha inicial de que se ha cometido un hecho de contenido delictivo. ¿Y por qué realiza diligencias preliminares? Porque tiene que identificar primero si es el evento que está investigando preliminarmente, tiene un contenido criminoso, tiene contenido delictivo, tiene que establecer en la fase primigenia también, identificar debidamente, individualizar debidamente al probable autor de ese hecho que está investigando. Tiene que reunir elementos de convicción que le permitan hacer las circunstancias o motivos por los cuales se habría cometido ese hecho. Tiene que también perseguir las primeras pesquisas por determinar en agravio o en perjuicio de quién se cometió este hecho. Y luego de esto, como habíamos mencionado ya, si todos los elementos de convicción acopiados por el fiscal permiten establecer objetivamente los aspectos que acabo de mencionar, decidirá si formaliza la investigación preparatoria. Y después de formalizar la investigación preparatoria, va a decir finalmente, como dice el 321, formular la acusación correspondiente. En las diligencias preliminares, el representante del Ministerio Público, las pesquisas que realiza están exclusivamente bajo su dirección, y también la posibilidad de disponer el archivo de esta investigación están bajo su ámbito de competencia. Y esto podría decirnos o podría significar de que en la etapa de diligencias preliminares no participa en modo alguno el juez. Evidentemente ustedes saben que no es así, porque hay determinados actos de averiguación, por ejemplo, que van a requerir la intervención del órgano jurisdiccional. Por ejemplo, si en las diligencias preliminares, con el objeto de establecer un hecho, me viene a la mente, presuntamente extorsivo,
donde se haya denunciado o se haya puesto en conocimiento de la Fiscalía por parte de la víctima, que viene siendo objeto de diversas llamadas por diversas personas que le vienen peticionando la entrega de determinada suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida o a cambio de no atentar contra la integridad de sus familiares, en fin. Entonces, frente a esta noticia, el fiscal lo que va a necesitar como estrategia de investigación, evidentemente, es confirmar si estos hechos que está denunciando el presunto agraviado efectivamente son posibles de establecerlo. Y como la noticia criminal contiene un dato fáctico de que se estarían produciendo llamadas a la persona del agraviado, lo que va a necesitar el fiscal es, en razón de que las comunicaciones están protegidas constitucionalmente, va a tener que acudir al juez para peticionar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Entonces, ahí estamos advirtiendo de que interviene el juez de la mediación preparatoria y efectúa un control. No un control para establecer de qué manera el fiscal tiene que llevar a cabo la investigación, o no un control para determinar específicamente cuáles son los actos de averiguación que tiene que realizar el fiscal, sino frente a este requerimiento que formula el representante del Ministerio Público, lo que va a verificar el juez, como lo establece también el código objetivo, es que el pedido esté suficientemente motivado, suficientemente justificado, con precisión, primero, de los hechos que está investigando el fiscal, con indicación de cuáles son los elementos de convicción con los que cuenta hasta ese momento, para, ahí nomás por favor, para justificar en forma debida este pedido de levantamiento de secreto de las comunicaciones. Tiene que indicar también cuáles son, en todo caso, los números telefónicos que se van a afectar con la medida judicial en caso se atienda el requerimiento fiscal, y se indicará también el plazo de duración de esta medida. Este requerimiento también muchas veces incide en algunos acontecimientos de mayor, se podría decir, connotación o de mayor peligrosidad, cuando se requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones para efectuar escuchas en tiempo real. Allí también se tiene que indicar que estas peticiones fiscales se pueden formular durante las diligencias preliminares. Y como quiera que esta medida, incluso si está establecido jurisprudencialmente, como quiera que esta medida es de mayor incidencia porque se va a intervenir las comunicaciones de las personas, que incluso podrían significar que se realicen escuchas que no tengan nada que ver con el evento en materia de investigación, que incidan incluso en derechos relacionados con la intimidad de las personas o con el derecho a la privacidad de los que se están comunicando. Por tanto, ante este requerimiento, el control y verificación que debe efectuar el juez de mediación preparatoria es más intenso. Más intenso en el sentido de que tendría que, en este caso, el requerimiento fiscal contar con datos que efectivamente justifiquen de manera debidamente fundamentada, explicando cuál es la necesidad de esta petición, cuál es la utilidad que se pretende obtener con la concesión que se está pidiendo al órgano jurisdiccional, y tiene que explicar también o identificar cuáles son los elementos de convicción que posibiliten que el pedido se encuentre debidamente sustentado, porque puede ocurrir que si el juez no efectúa un control debido o un examen
integral de este requerimiento fiscal para ver si atiende o no el requerimiento que se le está formulando, más adelante pueden afectarse derechos, como los que ya le he mencionado, en ese afán de encontrar elementos de juicio por parte del representante del Ministerio Público. Entonces, ahí advertimos de que la intervención del órgano jurisdiccional también es relevante y determinante en las fases preliminares, en los actos urgentes que realiza el fiscal para ver si finalmente formaliza o no la investigación preparatoria. Otro aspecto que también bien ustedes saben es recurrente y que requiere la intervención del órgano jurisdiccional es en el tema del control de los plazos. El control de los plazos sobre la base de los que están establecidos en el Código Procesal Penal. En este caso es pertinente mencionar que, de acuerdo a lo que está señalado en el artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal, que ha sido modificado, como bien ustedes saben, el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días. No obstante, dice más adelante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. El código no nos dice más. No nos dice más respecto a cuál sería el plazo en estos, en los supuestos que se acaban de mencionar, es decir, cuando establezca el fiscal que está ante un caso complejo, por ejemplo, ¿no? El plazo ya no será de 60 días porque el código le autoriza a que el fiscal pueda fijar un plazo distinto. Puede ser que lo fije en 120 días o puede ser que decida fijarlo en 180 días. En fin. ¿Cómo se ha uniformizado este criterio o cuáles en todo caso los límites a tomarse en cuenta en las circunstancias como las que estoy mencionando? Jurisprudencialmente se ha establecido de que los plazos máximos de las diligencias preliminares, en los supuestos que acabo de mencionar, van a ser los mismos que están establecidos para la duración o extensión del plazo de la investigación preparatoria. Entonces, para ello tendríamos que concordar este artículo 334 con el artículo 342. Cuando dice que en el inciso 2 que para investigaciones complejas el plazo de la investigación preparatoria es de 8 meses. Entonces, el plazo máximo para las diligencias preliminares, conforme a este criterio jurisprudencial que está contenido, el recurso de casación 144, me parece, 144. Sí, 144-2012 ANCAS. Será de 8 meses. Y en caso de investigaciones preliminares que se realicen contra una organización criminal, será de 36 meses el plazo máximo de las diligencias preliminares. Porque ese es el plazo de la duración de la etapa preparatoria. Pero sucede en la práctica, sucede que se presentan circunstancias que obligan al fiscal, en algunos casos, a requerir un tiempo adicional. No solamente en la etapa de diligencias preliminares, sino incluso en la etapa de investigación preparatoria. Puede ser que el plazo máximo que se le otorga la norma procesal no le sea suficiente. ¿Por qué? Por diversas circunstancias. Y se han producido casos, y ustedes bien lo saben, en los que el fiscal, con la finalidad de cumplir con el objeto que está establecido en el artículo 321 del Código Procesal Penal, requiere un plazo adicional, ¿no? Y acude incluso al órgano jurisdiccional para que se lo conceda de manera excepcional
un plazo adicional al que está establecido como límite en el Código Procesal Penal para acabar cumplidamente con la investigación preparatoria que está realizando. Y entonces ahí también el rol del juez es determinante, porque desde una perspectiva legalista, ¿no?, pudiéramos decir que no es posible, que el fiscal rebase o por una quizás circunstancia que no es atribuible al investigado o a los demás sujetos procesales, el fiscal pretenda ampliar la investigación preparatoria para lograr los fines de la investigación. Es decir, finalmente, para que logre su propósito de encauzar penalmente o formular una acusación en contra de determinado procesado. Para ello, he creído conveniente traerles a ustedes, por ejemplo, un criterio jurisprudencial que está plasmado en el expediente 470-2015-0 de la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Penal, que habla o invoca la teoría del no plazo. La teoría del no plazo para finalmente conceder y declarar procedente la petición fiscal de que se le otorgue al representante del Ministerio Público un plazo excepcional para lograr la realización de un acto de investigación para acopiar un elemento de convicción determinante, estando a la naturaleza del delito que estaba investigando. Lo que está investigando en este caso el Ministerio Público era un hecho probablemente o presuntamente constitutivo del delito contra la fe pública. Entonces, lo que había sucedido aquí es que, como consecuencia de la demora en obtener las muestras de cotejo para realizar la pericia grafotécnica, el profesional encargado del mismo, es decir, el perito, no había podido realizar a tiempo la pericia que había ordenado el fiscal como un acto de investigación en la etapa de edición preparatoria. Y entonces, ante la ausencia de esta o la no realización de este acto de investigación, obviamente el caso que está investigando el fiscal no iba a tener un buen norte, porque está investigando justamente un delito contra la fe pública. Y el delito, mejor dicho, el elemento de convicción determinante o el medio de prueba fundamental, bien sabemos que justamente es la pericia grafotécnica. Entonces se le vence el plazo al fiscal, se le estaba por vencer, le quedan unos días, y acude al juez para peticionar, se le concede un plazo adicional de manera única y excepcional. ¿Qué dice el juez de la investigación preparatoria? Efectúa un análisis estrictamente normativo, invoca incluso los criterios jurisprudenciales que he mencionado, y señala de que no correspondía concederle al Ministerio Público un plazo adicional como el que estaba peticionando. Impugnada esta decisión, sube a la sala que les he mencionado, y ¿qué se dice aquí? Voy a dar lectura. Primero señala que, como se ha mencionado en el auto recurrido, es decir, en el auto de primera instancia, si bien en la presente investigación se habrían superado los plazos establecidos para la realización de la investigación preparatoria declarada compleja, es decir, 8 meses, así como su respectiva prórroga, no es menos cierto, dice, que de conformidad con el artículo 342 del Código Penal, estos habrían vencido a la fecha. A continuación, dice la sala, se debe señalar que el derecho y plazo razonable de los procesos
se encuentra expresamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, inciso 3 y literal C. Y también en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, inciso 1. Menciona también criterios del Tribunal Constitucional respecto al derecho al plazo razonable, pero en el siguiente fundamento, es en el fundamento 5.9, invoca esta teoría que les he mencionado, la teoría del no plazo. Dice el colegiado en esta sentencia que les estoy mencionando, la teoría del no plazo, que fue postulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, posteriormente cogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como tal, dice, miren, efectúa ahí un control, se podría decir, de convencionalidad, ¿no? Dice, como tal, aplicada a nuestro ordenamiento jurídico interno, implica que los plazos no pueden establecerse con precisión absoluta, dado que tal como se pronunciaron los tribunales internacionales y los nuestros, es imposible traducirse dicho concepto en un número fijo de días, semanas, meses o años. Lo cual significa, ahí le traslada la responsabilidad al juez, dice, lo cual significa que corresponde al juez, bajo el poder discrecional que la ley le confiere, poder evaluar de acuerdo a cada caso concreto la razonabilidad de la duración de un plazo dentro de una investigación, la cual debe medirse en relación a una serie de factores, tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso. Entonces, ahí podemos advertir nosotros que en determinadas circunstancias es posible que la intervención del órgano jurisdiccional no se ciña estrictamente a lo que está dispuesto o establecido en las disposiciones normativas, sino que vía interpretación y aplicación de criterios jurisprudenciales, en este caso supranacionales, porque se está invocando lo que ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogiendo un criterio del Tribunal Europeo, es posible que el juez asuma, ¿no?, y disponga, ¿no?, algo distinto a lo que está señalado en la norma procesal. Obviamente, este criterio discrecional tiene que ser debidamente justificado, debidamente motivado y teniendo en cuenta y considerando todos los parámetros que se han presentado en el desarrollo del hecho que está siendo de conocimiento del juez. En este caso, por ejemplo, tendría que verificar, como lo dice esta resolución que estoy comentando, si el caso tiene matices o características de complejidad. Número de imputados, número de agraviados, pluralidad de delitos que pudiera estar investigando el fiscal, el número de actos de investigación que ha desarrollado o que ha logrado desarrollar el fiscal en el decurso de su investigación. Tendrá que establecer también si en este lapso de tiempo que ha durado la investigación preparatoria, en el plazo legal, cuál ha sido la conducta procesal de los diversos intervinientes. Si se ha presentado peticiones dilatorias, maliciosas, si efectivamente los sujetos procesales han acudido a las diversas citaciones, notificaciones que le fueron realizadas, si han accedido, en todo caso, cumplido prontamente con los requerimientos fiscales, en este caso, por ejemplo, el caso concreto, si presentaron oportunamente las muestras de cotejo que se les requirieron. Se tendrá que verificar también la diligencia en lo que actuó el representante del Ministerio Público para llevar a cabo los actos de investigación, porque distinto es que observe el juez que efectivamente el accionar fiscal ha sido diligente, ha sido permanente, ha hecho uso de los diversos apremios que la ley le tiene establecido al representante del Ministerio Público para poder patentizar y realizar los actos de investigación que ha ordenado, incluso si ha hecho uso efectivo de todos los, se podría decir, el apoyo logístico con el que cuenta, el apoyo humano con el que cuenta, en fin, diversos factores que pueden servir al juez que va a pronunciarse sobre este requerimiento, si efectivamente se justifica o no
la aplicación de esta teoría del no plazo. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que es muy importante la intervención del juez de la investigación preparatoria para establecer en este caso que no se habría, mejor dicho, la ampliación de plazo excepcional no afecta en modo alguno los derechos de los procesados, investigados específicamente, sino más bien que va a significar, bajo un criterio de ponderación y de razonabilidad, que se cumpla con el objetivo del proceso, es decir, reunir elementos de convicción suficientes, en este caso de cargo, para que el fiscal decida finalmente si acusa o caso contrario, si sobresee la causa. Otro aspecto que también es recurrente en la fase preparatoria con relación a la intervención del órgano jurisdiccional es en el supuesto de las solicitudes de tutela de derechos. De tutela de derechos. Sabemos bien que el artículo 71 del Código Procesal Penal establece un catálogo de aquellos supuestos, ¿no?, en los cuales el imputado puede acudir ante el juez de la investigación preparatoria durante las diligencias preliminares o durante la investigación preparatoria para que, efectuando un control y verificación de lo que está siendo denunciado, dicte las medidas correctivas que el caso amerita. O incluso, ya en un acuerdo plenario se ha determinado que puede el juez disponer la exclusión de determinado material que pueda servir como medio de prueba más adelante, si es que se constata de que este ha sido obtenido con afectación de derechos fundamentales. Es decir, se trata de una prueba prohibida o de una prueba ilícita. No. Doctor Medina, perdone, su micrófono está silenciado. Sí. ¿Ahora me escucha? Sí, perfectamente. ¿En qué punto me quedé, por favor? Cuando está hablando del rol de tutela, si no mal recuerdo. Ya. Estaba señalando de que este instituto procesal, como bien sabemos, establece un catálogo, ¿no?, cerrado para determinar que el imputado puede acudir al juez de la investigación preparatoria durante las diligencias preliminares o durante la etapa preparatoria para que, en caso se verificase que se ha afectado en la obtención fiscal algún derecho de los numerados en el citado dispositivo, el juez dicte las medidas correctivas del caso. Y había dicho también que jurisprudencialmente, como bien saben ustedes, vía un acuerdo plenario, se ha determinado de que el juez incluso puede ordenar la exclusión de determinado material que puede servir más adelante como medio de prueba, si es que constata de que estos han sido obtenidos con vulneración y violación de derechos fundamentales. Es decir, se trata de prueba ilícita o de prueba prohibida. Entonces, el primer problema que se presenta en este caso es ¿cómo determinamos si estamos ante una prueba ilícita o si solamente estamos ante una prueba irregular? Para ello tenemos que tener en cuenta lo que está establecido en el Código Procesal Penal, si no me equivoco, en el artículo 8. Artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, cuando dice que, inciso 2, carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, lo que va es, ¿qué nos dice este dispositivo?
ya incluso ha merecido un desarrollo jurisprudencial y también doctrinario. ¿Qué nos dice? Lo que va a constatar el juez es si esta afectación ha violado y ha eliminado el contenido esencial del derecho fundamental. Es decir, si no se ha producido ello, podemos desestimar esta petición y convalidar la actuación y utilización posterior de este medio de prueba. Y también se desestima cuando verificamos que la objeción es respecto de un dispositivo de rango infraconstitucional, es decir, por ejemplo, se trata de una norma procesal. Ahí solamente se trataría de una prueba irregular, por tanto, la petición de tutela se tendría que desestimar. Otra circunstancia que tendríamos que ver también es respecto a la legitimidad del sujeto procesal que peticiona la tutela al juez de la mediación preparatoria. El artículo 71 dice, se refiere al imputado. Dice, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través del abogado los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. Esta lectura o esta interpretación literal nos indica de que el único que tiene legitimidad para peticionar tutela es el imputado. Pero esto merece una reflexión, ¿no? Y como ustedes bien deben saber, incluso el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en una sentencia que la tutela puede ser presentada también por la parte agraviada. Ya, esto es la sentencia que estoy mencionando, la que ha recaído en el expediente 788-2020, proceso de amparo Guaura. Su fecha, 13 de mayo del año 2021. En esta sentencia es que el Tribunal Constitucional establece en uno de los fundamentos, en una de sus consideraciones, que la tutela de derechos puede ser planteada también por la parte agraviada. Igual, en la misma línea, actualmente se ha admitido un recurso de casación, hay una autocalificación por la Corte Suprema de Justicia que va a analizar este aspecto, ¿no? Que va a establecer si la tutela puede ser planteada también por el sujeto procesal considerado como agraviado en el proceso penal. Y es importante mencionar este aspecto, ¿por qué? Porque si nos atenemos a lo que dice el título preliminar del Código Procesal Penal, que establece cuáles son se podría decir, los criterios rectores sobre los cuales tiene que interpretarse toda la disposición del Código Procesal Penal, podríamos nosotros sostener, solamente lo estoy mencionando como una reflexión, podríamos nosotros sostener que efectivamente la tutela de derechos no podría ser planteada únicamente por el imputado, sino también, en este caso, por la parte agraviada, o por cualquiera de los demás sujetos procesales. Por ejemplo, el tercero civil, que tiene los mismos derechos del imputado, podría plantear también una tutela. ¿Por qué? El artículo 1 del título nos dice lo siguiente, en su inciso 3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades, ¿no?, de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Entonces, si la parte agraviada o el actor civil, más específico, es un sujeto procesal, de acuerdo a lo que está señalado a partir del artículo 94 del Código Procesal Penal,
concordándolo con este artículo 1, inciso 3, es posible o sería factible, ¿no?, de poder establecer que efectivamente el agraviado también, al igual que el actor civil, tiene la posibilidad de que su solicitud de tutela sea admitida. Y no solo admitida, sino también atendida, en sentido positivo o negativo, en aplicación de la tutela jurisdiccional efectiva, a la que tenemos derecho todos, sino que también tendríamos que tener en cuenta lo que nos dice el artículo 9 del mismo título preliminar, en su inciso tercero. Nos dice algo parecido, ¿no? Nos dice, el proceso penal garantiza, miren lo que dice este dispositivo, el proceso penal garantiza también el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad, y más adelante dice algo más interesante cuando señala, la autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindar un trato acorde con su condición. Este dispositivo también, miren, nos indica de que tendríamos nosotros que posibilitar la participación procesal. En este caso, más específico es la norma donde dice de la agraviada o perjudicada por el delito. Entonces, esto nos podría servir como insumo, como algunas circunstancias que posibiliten establecer que la solicitud de tutela puede ser intentada también e incluso puede ser admitida para su tratamiento y pronunciamiento del órgano jurisdiccional en virtud de los dispositivos que acabo de mencionar. Esperaremos que la Corte Suprema de Justicia, ya en la casación que prontamente seguro va a emitir, y ya nos establezca cuáles son los criterios rectores o nos amplíe el panorama para que esta circunstancia que actualmente no está debidamente definida, debidamente se cuente con un criterio rector al respecto. Otro punto que quería mencionar también respecto a la intervención del juez de la investigación preparatoria es relacionado con la audiencia única, la audiencia única sería, ¿no? La audiencia única de proceso inmediato. Si bien es cierto que cuando el fiscal decide incoar el proceso inmediato, se suprime la etapa preparatoria, porque si se declara procedente la incoación, lo que va a suceder es pasar inmediatamente al juzgamiento inmediato, al juicio inmediato. Pero aquí se presentan determinadas particularidades, ¿no? Y por eso que consideré importante mencionarlo, ¿no? Sucede que muchas veces el requerimiento de incoación de proceso inmediato viene aparejado de un requerimiento de prisión preventiva. Y ahí surge, considero yo, un problema que muchas veces se ha patentizado en el devenir diario, ¿no?, de la actividad jurisdiccional. ¿Qué nos dice el 446? El 446 del Código Procesal Penal indica cuáles son los supuestos de aplicación para solicitar la incoación de proceso inmediato. E impone al fiscal la obligación de solicitar incoación de proceso inmediato cuando, dice, el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. Y entonces,
lo que tendríamos que establecer es si efectivamente estamos, ¿no? O no ante supuesta flagrancia. Como bien sabemos, lo flagrante es lo evidente. Es lo que se percibe inmediatamente por los sentidos. No tiene nada que ver un supuesto de flagrancia, por ejemplo, por aquellos delitos que se cometen en clandestinidad. Y los presupuestos procesales que definen la flagrancia, bien sabemos que están señalados en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Ahí se establece lo que se conoce como la flagrancia en sentido estricto, la cuasiflagrancia, la flagrancia presunta, en fin. Y sobre este punto que estoy mencionando, he encontrado una interesante jurisprudencia que está contenida en la casación 842-2016 Sullana. Esta casación se pronuncia sobre lo siguiente, ¿no? El caso es que el fiscal peticiona la incoación de proceso inmediato, formula su requerimiento de incoación de proceso inmediato, el juez declara procedente este requerimiento, pese a la oposición de la defensa, que se sostenía de que por tratarse de un delito de especial gravedad, porque era un delito de violación sexual, sostenía de que el caso debía ser tratado con las reglas de proceso común. Pero el juez declara procedente la incoación, se va a juzgamiento, la defensa sigue manteniendo esta posición de que no hay elementos suficientes de convicción, que el caso debe ser tratado con las reglas del proceso común, pero finalmente lo condenan. La Suprema, en esta sentencia de casación, concluye declarando nulo todo lo actuado y retrotrae todo hasta la etapa o el momento en que se había formulado el requerimiento de incoación de proceso inmediato, indicando de que estábamos ante un supuesto que merecía ser tratado con las reglas del proceso común. Y se concentra en establecer la Corte Suprema de que en este caso no se habría producido un supuesto de flagrancia. ¿Por qué? Primero, porque la aprehensión del imputado se había producido en razón de que la madre de la víctima, porque era una menor de edad, la madre de la víctima, después de que formulara la denuncia correspondiente y en el trayecto en que estaba yendo hacia la comisaría, junto con el efectivo policial ya para efectuar las primeras pesquisas, observa al presunto autor, al denunciado, al presunto autor, y le indica de que por descripción de su hija, por la versión que le había brindado su hija, ella logra identificar que el aprendido era el presunto autor. Y allí la Corte Suprema dice lo siguiente: la fragancia, dice, es un instituto procesal de carácter instrumental o medial, cuyo amparo se autoriza se autoriza que la autoridad penal pueda realizar determinados actos de limitación de derechos fundamentales. El delito flagrante es lo opuesto al delito clandestino y como tal debe cometerse públicamente y ante testigos. Requiere que la víctima, la policía o un tercero presencien la comisión del delito en el mismo momento en que se perpetra. Y que ante la realización de la infracción penal surja la necesidad urgente de la detención del delincuente para poner coto a la comisión delictiva, cortar o evitar mayores efectos lesivos de la conducta delictiva o impedir la fuga del delincuente. Esto, según esta sentencia, es tomado del Acuerdo Plenario 2 del año 2016, Fundamento Jurídico 8. Y nos dice más adelante:
No cumple con este requisito porque está analizando el caso concreto, lo que les he mencionado yo, de qué modo se había producido la aprehensión del procesado, luego sometido a proceso y finalmente juzgado y condenado. Dice esta sentencia, no cumple con este requisito la institución del testigo de oídas o de referencia, pues solo puede mencionar lo que alguien le contó acerca de un suceso determinado. Su información es indirecta, la obtiene a través de manifestaciones o confidencias de terceras personas y por tanto, en tanto prueba indirecta, al no haber sido percibidos los hechos con sus sentidos, su información debe ser contrastada por el testigo fuente, que sería el presencial. En este caso, los policías captores no presenciaron la comisión del delito. Tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella. Y es por ello que la Suprema concluye estableciendo que tal como se habría producido la detención del procesado, nos encontrábamos en un supuesto en el cual había sido aprehendido no conforme a los requisitos del 259, no estábamos en un supuesto de flagrancia delictiva, y por consiguiente, al no cumplirse con esta condición del 446, inciso 1, literal A, no estaba justificado, ¿no?, la incoación del proceso inmediato. Más aún, dice la Suprema, si nos encontramos ante un hecho que merece un reproche penal de especial intensidad, porque las penas son altísimas, por tanto, esta razón ¿no?, también abona para establecer que los jueces de instancias primera y segunda se equivocaron y que el caso más bien merecía ser tratado relato común. Allí, por ejemplo, me pareció importante mencionarles esta casación. ¿Por qué? Porque justamente la labor del juez de la elección preparatoria en esta primera intervención, cuando se le peticiona la incoación de proceso inmediato, es verificar. Verificar efectivamente, primero, verificar si efectivamente, tal como está postulando el Ministerio Público, la aprehensión del procesado, en este caso el imputado, se produjo en flagrancia delictiva. En cualquiera de los supuestos que están señalados en el 259. Pero considero que en el caso del 259, inciso 4, se relativiza de manera intensa, ¿no?, el criterio a ser tomado en cuenta para finalmente decidir si que un caso determinado se tramite con la regla de un proceso inmediato. Además de ello, lo que tiene que verificar también el juez en este momento es que la imputación formulada en contra de determinada persona contenga una imputación concreta y que también se encuentre debidamente detallado, de tal forma que no afecte en modo alguno la posibilidad de defensa y contradicción que le asiste al investigado. Y también la labor que debe realizar el juez es verificar que los elementos de convicción que han sido acopiados rápidamente, porque en este caso de incoación de proceso inmediato, sabemos bien que el fiscal tendrá que peticionar o incoar el proceso inmediato vencido el plazo de detención. Entonces, en un plazo tan corto, obviamente, muchas veces se presentan dificultades para copiar elementos de convicción suficientes, ¿no?, determinantes para justificar de manera adecuada la incoación de proceso inmediato. Solamente de ese modo se estaría garantizando que no se recorte en modo alguno las posibilidades de actuar en forma debida y sin ningún tipo de restricción al imputado, que es quien finalmente va a soportar la mayor carga, ¿no?, del proceso penal que está siendo instaurado en su contra. Y es por eso la relevancia de la actuación del juez para efectuar un análisis integral del caso que se está siendo sometido a su conocimiento y tomando en consideración, primero, los derechos que están establecidos en la Constitución Política de Perú y también los que están mencionados en el título preliminar del Código Procesal Penal, establezca que no se va a menguar en modo alguno los derechos del imputado para afrontar un proceso en plazos tan cortos. De la mano con este aspecto que estoy mencionando también, y
y siendo que como consecuencia de la pandemia decretada por el gobierno central por la COVID-19, casi la totalidad no solamente de audiencias judiciales, sino incluso actos de investigación realizados por el fiscal, se realizan mediante sistemas de videoconferencia o utilizando otros medios tecnológicos para evitar el contacto directo de las personas y contrarrestar de este modo la proliferación de la enfermedad que estoy mencionando. Y lo principal que tiene que recordarse aquí entonces es siempre la posibilidad de que el imputado cuente con una defensa eficaz, se le permita conferenciar con su abogado defensor antes de realizar cualquier tipo o cualquier acto de investigación, en este caso cualquier audiencia, para que no se pueda en forma alguna cuestionar la actuación del fiscal o del juez frente a la realización de algún acto de investigación o audiencia con el uso de la videoconferencia u otros mecanismos virtuales. Lo único que tendría que tenerse en cuenta acá, y recomiendo, es que siempre se posibilite al abogado conferenciar previamente con el investigado. Y en el caso de una audiencia judicial, que conferencie también con el procesado. Un tema también que me pareció interesante y es, ¿por qué tocarlo? Porque son requerimientos fiscales, requerimientos formulados por el Ministerio Público que se producen frecuentemente. ¿Por qué? Porque es un delito de alta incidencia, ¿no? En los casos de violación sexual de menores de edad. Y se formulan requerimientos para recibir la declaración de las menores agraviadas en Cámara Gesell, pero como prueba anticipada. Entonces ahí lo que siempre cuestionan los señores abogados, los defensores, no sean de las particulares o defensa pública, es de que no se está cumpliendo a cabalidad los presupuestos que están señalados en el artículo 242 del Código Procesal Penal. Pero nuevamente, allí se trata de considero yo, de un mecanismo de defensa recurrente, pero que no tiene ningún sustento, porque la norma es clara, ¿no? La norma es clara cuando el 242, inciso 1 de la D, dice que esta declaración de la menor como prueba anticipada se tiene que realizar cuando se trate de recibir los testimonios o referencias de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados por delitos como los que le he mencionado. Entonces, aquí no es necesario que se cumplan lo que está señalando en el inciso A, por ejemplo, que haya peligro de que el testimonio que se está peticionando se actúe como prueba anticipada, no pueda realizarse más adelante en juicio oral por enfermedad o grave impedimento, que existan amenazas, que exista violencia, que se pueda quizás difuminar, ¿no?, el contenido incriminatorio de la víctima como consecuencia del paso del tiempo, o que incluso se tenga que exigir que existan elementos de convicción suficientemente consolidados para poder acceder a la actuación de esta diligencia como prueba anticipada. La norma es clara, entonces, regidos por el principio de legalidad, esta petición o esta argumentación debe ser desestimada. Lo que sí siempre hay que cuidar es que en modo alguno se afecte el derecho de defensa del investigado. Debe cumplirse con notificar debidamente a todos los objetos procesales. Si es que no tiene abogado particular, tendrá que designarse un defensor público y, como vuelvo a decir, tendrá que permitírseles previamente conferenciar con su abogado defensor
el público que se le está designando en este momento, para que efectúe o realice una defensa eficaz. Una defensa eficaz y con un conocimiento integral de los hechos que está siendo investigado por el Ministerio Público. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hemos podido advertir que ya pasada, superada esta diligencia, más adelante se formulan cuestionamientos muchas veces vía impugnación o utilizando otros mecanismos, por ejemplo una tutela, ¿no? O incluso piden que se controle el contenido de este acto de investigación que ha sido realizado como prueba anticipada. Y el argumento principal es de que no se les ha permitido a los abogados contar con tiempo suficiente, o se les ha designado a última hora, o no se les ha permitido formular las preguntas que son necesarias, que ellos consideran pertinentes, necesarias, en fin. Como les estaba mencionando, el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal establece que debe de posibilitársele al imputado no solamente conocer con tiempo la imputación formulada en su contra, sino también concederse el tiempo necesario para organizar su defensa, preparar su defensa. Y entonces, es lo que se tiene que cuidar por parte de ustedes, señores fiscales, para asegurar de que efectivamente la investigación que está realizando, sea en fase preliminar o en fase preparatoria, realmente cumpla su propósito y más adelante no surja ningún cuestionamiento que pueda debilitar el caso o que pueda ser utilizado para que se declare fundada algún tipo de nulidad. Eso es lo que quería comentarles respecto a lo de la cámara GESE. Y finalmente, toda vez que habíamos indicado que una de las funciones del juez de la mediación preparatoria es también autorizar o tener por constituido a los sujetos procesales distintos en el proceso, un tema también que merece un comentario es el relacionado a la intervención del agraviado o autor civil en el decurso del mismo. Hemos podido advertir nosotros que muchas veces la petición de constitución de autor civil, que está, como bien saben todos, está regulado a partir del artículo 94 del Código Procesal Penal, y en específico los requisitos para la petición de constitución de autor civil están en el artículo 100. Se exige que el agraviado justifique acabadamente cuál es el monto que pretende obtener como indemnización o reparación del daño causado. Pero realmente si nosotros vemos o ¿no? damos una lectura al artículo 100, eso es lo que exige el código. El artículo 100 lo único que dice es lo siguiente: la solicitud de constitución de autor civil se presenta por escrito ante el juez de mediación preparatoria. Debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad, lo siguiente: generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica. B, indicación del nombre del imputado y en su caso el tercero civilmente responsable contra quien se va a proceder. C, relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión. Y D, la prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98. Entonces, normativamente, ¿no?, el legislador no ha establecido que el agraviado que pida su constitución como autor civil tenga que justificar acabadamente cuál es el monto y incluso cuál es la naturaleza del agravio, del perjuicio producido, cuál es la naturaleza del daño que ha sufrido y cuál en todo caso es la justificación adecuada y el sustento integral del monto que espera recibir por el daño causado. No se exige en el artículo 100. Hay un acuerdo plenario que sí ha establecido que tendría el agraviado que
explicar acabadamente ello. ¿Para qué? Para posibilitar, dice, para distinguir y posibilitar un pronunciamiento adecuado sobre las pretensiones heterogéneas que rigen el proceso penal. Es decir, no únicamente tiene presencia el juzgador sobre la pretensión penal, sino también sobre la pretensión civil. Y en ese entendimiento, dice este acuerdo plenario, tiene que el agraviado o el actor civil, al momento, mejor dicho, el agraviado, al momento de peticionar su condición de actor civil, tiene que explicar en forma acabada, completa, integral, estas circunstancias. He traído acá para comentarles a ustedes una sentencia de casación que ha salido recientemente, me parece que es del 29 de julio. La casación 646-2019 de Huaura. Y hay otra también, el 37 de 2019-4, es el expediente 37 de 2019-4 de la Sala Penal Especial, Corte Suprema de la Justicia de la República. ¿Qué nos dicen? Ambas sentencias nos dicen lo siguiente, lo que les he mencionado ya, que el artículo 100 establece los requisitos para peticionar la intervención en el proceso como actor civil. Y nos dice que la actividad resarcitoria se desenvuelve a lo largo del proceso, donde se han determinado y establecido diversos momentos en los cuales los sujetos procesales tienen facultades para influir en la determinación de la represión civil. Y menciona, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 350 del Código Procesal Penal, etapa intermedia, se puede objetar la represión civil o reclamar su incremento o extensión, nos dice este dispositivo. El artículo 371, donde se establece que al inicio del juicio oral, en los alegatos preliminares, el actor civil expondrá concisamente su pretensión, concisamente. Y también indicará cuál es la prueba ofrecida y que debe ser emitida para probar esta su pretensión. Y finalmente, en el artículo 388 del Código Procesal Penal, cuando concluye el juicio oral, en su alegato final, el actor civil argumentará sobre el agravio que le causa el hecho, su derecho a la reparación civil, la cuantía por la indemnización y sobre la restitución del bien o el pago de su valor. Y como correlato de lo que estamos mencionando, ya en la sentencia condenatoria, sea absolutoria o de sobreseimiento incluso, se decidirá sobre la reparación civil ordenando la restitución del bien, su valor y monto de indemnización. Entonces, ¿qué estamos advirtiendo? En esta sentencia se dice, ¿no? ¿Qué se advierte? Que esencialmente es en la etapa intermedia o a través del recurso de apelación, si hay sentencia o otro de sobreseimiento, el momento procesal para hacer un cuestionamiento al monto de la reparación civil, no en la audiencia de constitución de actor civil. Por ello, citando a San Martín Castro, se dice, la pretensión civil se deduce con toda su plenitud por el fiscal en su acusación escrita y en su caso por el actor civil en su respuesta a aquella según el artículo 350.1 literal G del Código Procesal Penal. Esto justamente es lo que tiene que tenerse en consideración. ¿Por qué? Porque obviamente, en el momento en que el agraviado decide peticionar su constitución de actor civil, está realizando, mejor dicho, una acción postulatoria, una petición que de inicio, obviamente, no cuenta con todos los elementos de convicción necesarios, ni con todos los elementos de juicio que le permitan a él determinar de manera acabada cuál es el monto de la reparación civil o el monto que pretende recibir como indemnización como consecuencia del daño sufrido o como consecuencia del perjuicio que ha experimentado. Obviamente esto se va a poder evidenciar en el desarrollo del proceso,
esencialmente luego de superada incluso la etapa intermedia y concluido el juicio oral, donde después de la prueba actuada, ¿no?, que obviamente va a ser la que fue admitida primeramente, se va a determinar si efectivamente se ha producido un daño, cuál es la intensidad de ese daño y también cuál es el monto de reparación civil que tendrá que establecerse para reparar el mismo. Entonces, esta problemática que hemos advertido en diversos momentos, cuando se haya negado o se ha declarado inadmisible o improcedente, muchas veces hemos visto la constitución de autor civil porque el agraviado no justificó acabadamente o no precisó a detalle con todos los elementos de convicción necesarios a cuánto debía ascender el monto de reparación civil o a cuánto ascendía su pretensión indemnizatoria, no tiene sustento alguno. Y las casaciones que les he mencionado, las resoluciones de la Corte Suprema que les he mencionado, refuerzan lo que estoy mencionando. Esto también entonces constituye, como podemos advertir nosotros, la labor judicial por parte del juez de la revisión preparatoria para pronunciarse siempre, digo yo, siempre, con un criterio de ponderación y tomando en cuenta la totalidad de disposiciones que están señaladas no solamente en el Código Procesal Penal, sino también los derechos que están establecidos primero en la Constitución Política del Perú, para no restringir en modo alguno la posibilidad de actuar dentro del proceso penal a cualquiera de los sujetos procesales, sea el imputado, el agraviado, tercero civil, incluso las personas jurídicas que eventualmente pueden ser comprendidas en el proceso penal. Les agradezco mucho a todos los amigos que me están escuchando, los señores fiscales de las distintas instancias. Gracias nuevamente, les agradezco infinitamente primero la deferencia que han tenido de invitarme al curso y darse este tiempo para escuchar algunas preocupaciones y temas que he considerado eran importantes y de interés mencionarlos para poder entender cuál es realmente la perspectiva judicial con relación a la etapa de investigación preparatoria. Finalizado la presentación de nuestro ponente, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Doctor, si me permite, voy a hacer lectura de algunas preguntas que nos han hecho llegar los asistentes y le pediría por favor que se encargue de resolverlas. La primera pregunta viene de la doctora María del Rosario Silva Gutiérrez y se lee así. De acuerdo a lo expuesto, ¿no todo lo que se incauta será pasible de un pedido de confirmatoria de incautación? Debido a que si se incautó un objeto que fue hurtado y luego de conocidos los hechos en los 5 días siguientes, aparece el propietario con documentos que lo acreditan como tal, y si aún no se solicitó la confirmatoria, ¿se puede entregar el bien? Se estima que la incautación que realiza la autoridad respecto de bienes que tengan una relación con el hecho ilícito que se está investigando. Si tiene esa naturaleza o esa característica, obviamente no correspondería a la devolución del bien. Ahora, la pregunta yo no sé si va respecto a un tercero que no tiene nada que ver con la investigación que está realizando el fiscal. Sí, buenas noches, doctor, gracias. Sí, lo que pasa es que la pregunta viene a razón de un caso que yo he estado viendo, donde la incautación se hace por un delito de receptación. En realidad eran unas cajas de chapas de Cantol que habían sido hurtadas en aduanas en el Callao, pero acá en Lima Norte encuentran digamos, un bloque de esas cajas, y en el interín que hacen la detención por la supuesta receptación o por la investigación que tenemos por receptación, antes de que nosotros podamos avanzar, digamos, para ya pedir la confirmatoria, porque no había, en realidad era la policía
nos tenía como agraviados a la empresa Cantol propiamente, y estaban en esa búsqueda, ¿no? De Cantol, pero resultó que Cantol es solamente la marca de las chapas de puerta y la empresa era otra. Entonces, cuando empiezan a indagar, aparece la empresa con la documentación indicando que ellos son propietarios, pues, de esa mercadería, y estuvieron requiriendo, pues nosotros digo, pero tengo las cosas aquí, están incautadas, porque bueno, no aparecía hasta ese momento, pues propiamente un agraviado, era un enredo esta investigación, ¿no? Porque ¿dónde está el agraviado? Entonces, pero estas cosas son robadas porque a quien se las encuentran o hurtadas, no tenía con qué acreditar que era propietario en ese momento, simplemente las estaban trasladando. Entonces, la policía procedió a incautar, pero en el interín de los 2, 3 días siguientes apareció la empresa con documentación completa de que ellos pues estaban exportando, trayendo o importando, perdón, estas chapas. Entonces ahí nos quedó la duda, ¿no? Y por eso hago la pregunta. Se pide la confirmatoria de incautación a pesar de que ya apareció el propietario con todos los documentos que así lo acreditan, porque el juzgado en sí nos hizo una observación al respecto y finalmente nos ha confirmado. Pero yo me quedo con la duda de pensar y digo, pero si apareció el dueño y los bienes, el dueño no tiene nada que ver con eso. Bueno, a él le hurtaron en otro lado, pero resultaron apareciendo por acá una parte, ¿no? De las cosas que le habían hurtado. No sé si me dejo entender en cuanto a mi pregunta, ¿no? O sea, de todas maneras, sí procedería o no el tema de la incautación, porque al final el dueño ya está ahí y son sus cosas y lo ha acreditado. Pero igual ya el juzgado, después de haber absuelto una observación, nos ha confirmado la incautación, pero también nos hace una anotación final donde nos da a entender de que de haberse acreditado la existencia de un propietario, el Ministerio Público deberá proceder a la entrega, ¿no? Algo así, un último punto que nos pone el juzgado. Lo que yo le entiendo es que la empresa Cantol es la empresa agraviada. Cantol es una marca, pero la empresa que importa que trae pues esta mercadería de Cantol es Dixtrimax, algo así, pero ellos traen. Cantol no era, justamente por eso es que la policía cuando encuentra esta mercadería no encontraba al agraviado, porque digo, ¿dónde está la denuncia? ¿No? Y ellos buscaban Cantol, y propiamente Cantol es solamente una marca de estas chapas, puertas, de chapa de puertas, pero la empresa que trae esa mercadería pues era otra y apareció. En el interín de los días apareció, digamos, la empresa agraviada con documentación de que habían, que ellos estaban trayendo pues esa mercadería, la cual tiene una denuncia en el Callao, porque de allá es de donde les hurtaron ¿cómo se llama? Su embarcación, lo que ellos traían. Mencionar nuevamente, ¿no? Sin que sea mi intención adelantar algún tipo de criterio y nada, porque ustedes bien saben que yo soy juez acá en Lima Norte. Pero ya partiendo de lo que dice la norma, lo que inicialmente mencioné, obviamente si los bienes son de contenido, constituyen cuerpo de delito, o constituyen bienes que están relacionados directamente con los hechos de contenido ilícito que está investigando la Fiscalía, no procedería a la devolución. Ahora, cualquier persona, el afectado incluso, después de que se ya formalice debidamente la incautación, puede pedir un reexamen del mismo. Puede peticionar el examen del mismo. Pero siempre, o sea, no porque yo finalmente aparezca con documentación que establezca que yo soy propietario, ¿no? Soy el propietario, los bienes que se decidió, porque yo supongo que se decidió incautar esos bienes porque se estableció inicialmente, ¿no? Se inició que estos tenían relación con el hecho que se está investigando o incluso constituían el cuerpo del delito. Entonces, ahí no cabe la devolución, no cabría la devolución. Y en todo caso, los afectados o el afectado puede peticionar el reexamen de esa incautación y va a ser el juez, luego de analizar ya minuciosamente la documentación que usted está mencionando, ha exhibido esta persona jurídica,
puede disponer la devolución, si se establece finalmente que no estamos ante el supuesto que estoy mencionando, pues, ¿no? Que no sea cuerpo de delito ni tampoco tenga relación con los hechos investigados. Sigo con la siguiente consulta y dice así. ¿Cuál es la posición de su colegiado respecto a que en una audiencia de prisión preventiva se discuta la tipicidad contenida en la formalización de la investigación preparatoria? Mire, lo siguiente, ¿no? Ya hay criterios jurisprudenciales también sobre ello, ¿no? En la Corte Suprema ya, no sé si lo tengo en la mano. Usted también debe ya haberlo leído. Hay un auto de calificación. Ahí está, el 724, este de acá es. El 724-2015 Piura. Entonces, ¿cómo entender? Porque usted dice que la pregunta va en una audiencia de prisión preventiva, ¿correcto? Sí, doctor. Ya. Entonces, ahí yo siempre he partido de lo siguiente, ¿no? No es que ojo, que lo que le estoy mencionando surge de la propia norma, de lo que dice el 268. ¿Qué te dice el 268? El 268 dice en el inciso 1, literal, creo que es primer presupuesto, elemento de comisión, graves y fundados. Entonces yo tendría que establecer primero, ¿no? A ver, ¿qué me está trayendo el fiscal? El requerimiento. Me está imputando un hecho determinado. Está formulando una imputación contra determinada persona. Entonces yo lo que tengo que establecer es si los elementos de convicción que me está invocando tienen que ver o enlazan al investigado con los hechos de contenido penal que está postulando. Y ahí, obviamente, no se está utilizando, mejor dicho, yo no estoy pronunciando sobre una excepción de improcedencia de acción, por ejemplo, ni tampoco sobre una tutela por ausencia de imputación necesaria. Simplemente lo que yo voy a hacer es, partiendo de la imputación fiscal, obviamente eso es lo que tengo que analizar, ver si este tiene contenido delictivo, pero lo principal es si los elementos de convicción que me está trayendo de algún modo permiten establecer esta relación que existe, ¿no? Entre el imputado y el hecho criminoso que se le está atribuyendo. Si eso no es así, porque si, por ejemplo, si la imputación es gaseosa y no está bien establecida y los elementos de convicción no me permiten de ninguna manera determinar que efectivamente esta persona está vinculada con ese hecho, no va a superar el primer presupuesto. ¿Y qué va a pasar? No es que voy a declarar yo que ese hecho es atípico, que declaro fundado, corrija, señor fiscal, su requerimiento y formule una imputación acabada. No, lo que yo únicamente diré es, ¿sabe qué, señor? Acá los elementos de convicción, para mí, conforme a la imputación y delito que estoy atribuyendo, no son graves y fundados y, por tanto, no corresponde imponer prisión. Este es lo único que tendré que hacer, ¿no? Porque ya el recurso de casación, el famoso recurso de casación, la 626-2013 Moquegua, ha dicho que en esta audiencia de prisión no se discute, ¿no? En modo alguno. No es que yo esté, mejor dicho, yo me esté apartando de ese criterio jurisprudencial, porque podríamos hacerlo como jueces, pero sin necesidad de ello, yo pienso que únicamente el análisis que tengo que realizar es determinar, ¿no? ¿Qué me está trayendo el fiscal? Esto está imputando. ¿Qué delito lo ha subsumido en tal delito? Y a los elementos que me he traído, ¿me permiten establecer eso? No, porque si esa imputación está, como le digo, no está acabada, no está debidamente detallada, obviamente los elementos de convicción no van a superar pues ese filtro y se cae el presupuesto y ya no va a haber prisión. Eso es lo que el tratamiento que yo le estaba dando, incluso, saben ustedes, como juez, no específicamente con la figura esta, ¿no? De que el hecho es atípico o que hay ausencia de imputación necesaria, por tanto, no. Sino simplemente no supera el primer filtro y obviamente se cae la prisión, ¿no? Y como consecuencia hay incluso más, ¿no? A veces vienen, ustedes saben, los requerimientos con prisión y proceso, antiguamente era así, ¿no? Ahora también es a la inversa, ¿no? Primero proceso inmediato y después prisión, se discute. Antes era primero la prisión y después el proceso inmediato, pero la misma suerte corre, ¿no? Si yo estoy diciendo que no hay elemento de convicción, por ejemplo, para el proceso inmediato, es obvio que no va a superar pues el análisis de prisión. Y es obvio, ¿no? Y en la inversa también. Si yo digo que no hay elemento de convicción grave y fundado para imponer prisión, es más probable que yo también diga que no hay elementos de convicción suficientes para incoar proceso inmediato, ¿no? Así. Pero en puridad, doctor, no sé si satisface su interrogante, no es que tendríamos que decir en la audiencia, sí, te admito tu requerimiento de
de excepción de presencia de acción porque vamos a discutir la tipicidad acá. O te admito a tu tutela. Sí he visto, ustedes también habrán leído, hay jueces, hay un pronunciamiento de un juez de Huancavelica, por ejemplo, que ampara una tutela en prisión, ¿no? Una tutela por imputación necesaria. No sé cómo habrá acabado eso, pero sí hay criterios, pero como respondiendo a su pregunta, esa es la forma en que el tratamiento que yo le doy para ver el tema, por ejemplo, de imputación necesaria o incluso un tema de verificar si un hecho está adecuadamente subsumido o no, ¿no? Doctor Luis Alberto Reyes Rodríguez. Y pregunta lo siguiente. Según el inciso 1 del artículo 342, se establece que, vencido el plazo de los 120 días, plazo de investigación preparatoria, el fiscal puede prorrogar con disposición por única vez por 60 días en procesos ordinarios. No obstante, respecto a las investigaciones complejas, según el inciso 2, establece que, vencido el plazo de 8 meses, la prórroga por igual plazo lo concede el juez. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no se necesita de 8 meses, sino menos? ¿También debería requerirlo o disponerlo el fiscal por disposición? Sobre eso ya hay pronunciamientos jurisprudenciales en el sentido de que lo que va a mandar es la calificación que le ha otorgado el fiscal a su investigación. Si tu investigación ha sido calificada por el fiscal como compleja, obviamente, por más que pidas un mes más de ampliación, tienes que recurrir al órgano jurisdiccional para que te amplíe. Igual, si establece que tu investigación es contra una relación criminal, igual tendrá que recurrir al juez para... solamente en los casos en que la investigación no tenga estas características de complejidad declarada complejo o contra relaciones criminales, es que el fiscal tiene la autonomía de establecer un plazo adicional, ¿no?, para su investigación preparatoria. Esa sería, doctor, la respuesta que tengo que dar. Y es más, ¿no? Voy a complementar esto, lo que acabo de mencionar. Ya ha establecido la Suprema incluso de que no es que, por ejemplo, si el fiscal acude al juez de la investigación preparatoria y dice, señor, quiero ampliar el plazo de investigación declarada compleja por 5 meses, porque eso es lo que yo avisoro, lo que me he establecido es necesario para concluir con mi investigación, 5 meses. Y después de ello, me doy cuenta de que me va a faltar tiempo, voy y digo, señor, ¿sabe qué? 3 meses más para completar mis 8 meses. Y eso no procede. Y ya la Suprema ha dicho que no, eso no procede porque no existe normativamente la prórroga de la prórroga, ¿no? La ampliación de la ampliación. No existe. Su pedido es único y en ese plazo que se le concede, tendría el fiscal que culminar su investigación. La siguiente pregunta viene de parte del doctor Jorge Antonio Acuña Castilla y dice así. ¿En qué momento el agraviado puede solicitar la nulidad de los actos de investigación o previamente debe constituirse en actor civil? Nulidad de los actos de investigación. Pero ahí tenemos que partir cuáles son los derechos que tiene el agraviado, ¿no? Cuáles son las posibilidades que tiene el agraviado. Me parece que está en el 94. A ver. En que sí preliminar podrías peticionar la nulidad invocando, por ejemplo, lo que he mencionado yo, siendo consecuente de lo que indico, ¿no? Si yo tengo como una posibilidad, de acuerdo al título preliminar, de posibilitar la intervención de todas las partes en igualdad de condiciones, el agraviado, que se considera afectado quizás por una lesión de auto de investigación, que corre una causal unidad, podría invocarlo. Pero ahí va a partir por lo siguiente, ¿no? A ver, en sede preliminar no está formalizado todavía el proceso penal. Entonces, la intervención del juez se va a limitar a aquellas que están establecidas en el código. Por ejemplo, en una tutela,
¿no? Por ejemplo, en un control de plazos. Pero ¿de qué forma podrías peticionar la nulidad de un acto de investigación si es que no hay proceso penal formalizado? No hay un proceso penal formalizado. Entonces, en sede preliminar, lo que va a suceder es que concluido el mismo, el fiscal, cabe la posibilidad de que el fiscal archive el caso y decida de que no hay mérito para formalizar su investigación preparatoria y concluye ahí. Ahora, el pedido de nulidad también, ¿en qué se funda, no? ¿Qué derecho se habría afectado? Porque no hay que olvidar que para peticionar la nulidad tienes que establecer que el motivo, primero sea una causa de nulidad establecida en el código, normativamente esté establecido de ese modo, que sea trascendente, que no sea convalidable, en fin, determinados principios. Pero lo principal escollo acá, doctor, partiendo de su pregunta, es que sede preliminar aún no hay proceso formalizado. Entonces, ¿a quién se le pide la nulidad? Sí, el juez puede intervenir, obviamente puede intervenir, pero únicamente en los supuestos que están claramente señalados en el Código Procesal Penal. La pregunta la realiza el doctor Juan Carlos Palomino Castillo y se lee así. Cuando en la ejecución de un mandato de allanamiento e incautación, en la cual se entiende, se delimitan los bienes materia de incautación, el fiscal incauta bienes no autorizados por el juez. Por ejemplo, se ordena la incautación de computadoras y documentos, y en la diligencia se incauta dinero, chequera y otros. ¿Cuál es el trámite que debe realizar el fiscal? ¿Debe solicitar la confirmación sobre los bienes incautados y no autorizados? ¿Y cuál es el trámite que debe hacer la defensa? ¿Debe pedir la devolución al fiscal? ¿Debe pedir el reexamen al juez? ¿O debe apelar la incautación? Y agradece de antemano su respuesta. Está establecido en el Código. Si en la ejecución de la medida se procede a incautar otros bienes distintos a los que están señalados en la autorización judicial, lo que va a peticionar el fiscal inmediatamente, en primera oportunidad que tiene que hacerlo, eso sí, al juez de la investigación preparatoria, es la confirmación de esa incautación. La confirmación de esa incautación. ¿Por qué? Porque obviamente el fiscal lo que tiene que, evidentemente lo que va a incautar, o los bienes que adicionalmente decide incautar, obviamente va a ser aquellos que él haya establecido, tienen una relación con los hechos que está investigando, o que tienen configuran de repente un cuerpo de delito, o que de ellos emerja alguna necesidad de proceder a esa incautación para esclarecer el hecho que está investigando. Y por consiguiente, si eso es lo que establece el fiscal, lo que tiene que hacer es inmediatamente pedir la confirmación judicial de incautación ante el mismo juez que autorizó la primigenia diligencia, ¿no? Eso se produce en la ejecución de resolución de incautación. Y el afectado, nuevamente, vuelvo a decir, el afectado tiene la posibilidad de pedir un reexamen de esa incautación si es que considera que el fiscal se ha excedido o que los bienes que se le han incautado no tienen en modo alguno ninguna relación con los hechos que está investigando el fiscal. Puede pedir un reexamen judicial, ¿no? Eso está en el artículo 228, me parece, del Código Procesal Penal. Y para finalizar la ronda de preguntas tenemos la última consulta de la doctora Brenda Edith Gutiérrez Tamayo. Y dice así. Si la prórroga de la investigación de un caso complejo debe realizarse antes del vencimiento del plazo o también puede realizarse después. Ahí hay dos cosas que tener en cuenta, estimada doctora. El requerimiento de prórroga tiene que ser antes del vencimiento del plazo, obviamente. ¿Por qué? Porque si no se produce la caducidad de plazo. ¿No? La caducidad de plazo, que es aquella posibilidad, ¿no?, que tiene el sujeto procesal, en este caso el Ministerio Público, para pedir algo que se debe hacer. Entonces, si ya venció el plazo, en el ejemplo que le he mencionado, si el plazo vencía el 30 de agosto y usted va a pretender peticionar la prórroga de plazo un 15 de septiembre, obviamente su pedido ya es improcedente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se produjo la caducidad de plazo, la caducidad de plazo para peticionar su prórroga.
Y es más, a ver, acá el artículo, ¿qué dice acá? El artículo, por ejemplo, 343 autoriza a las partes solicitar un control de plazo. Y obviamente es posible que vencido el plazo, el afectado va a acudir al juez, ¿no? Para pedir un control de plazo. Pero esencialmente es inviable que el requerimiento de prórroga se produzca ya una vez que venció el plazo. ¿Por qué? Porque ya se había procedido la caducidad del mismo, ¿no? Para peticionar. Lo único que sí, incluso ya sí también hay criterios jurisprudenciales en el sentido de que el pronunciamiento del juez, sí, en modo alguno elimina por ejemplo, puede significar que se elimine la posibilidad, no, claro, la posibilidad que tuvo el fiscal de peticionar su requerimiento antes de vencer el plazo, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, si el plazo vencía el 30 de agosto y el fiscal justamente peticionó la prolongación del plazo un 29 o un 30 de agosto incluso, y ya en nada, yo como juez no puedo decir, me pronuncio, por ejemplo, un 10 de septiembre, no puedo decir que ya es improcedente esta prórroga porque ya venció el mismo. No, porque el requerimiento fiscal se ha producido precisamente antes de que vence el plazo de revisión preparatoria. Por tanto, en nada puede afectar a los intereses del Ministerio Público que el pronunciamiento judicial se produzca fuera del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la petición ha sido planteada oportunamente. Pero lo otro sí es inviable, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes que realizaron sus preguntas e intervinieron durante la ronda. Asimismo, agradecemos la participación del doctor Medina Tapia, ya que su tiempo y disposición ha sido fundamental para la presente capacitación.